Hermanos, el Abba les bendiga. Melquisedec es superior a Abraham. O sea, Yeshua, nuestro Cohen Gadol, es superior a Abraham. Y este es Hebreos 7. Vamos a leer lo de la traducción viviente y luego vamos a ir a algunos puntos importantes. Porque aquí pues, hay cosas que se repiten y se refuerzan. Dice, este Melquisedec, y recuerden que ya buscamos en las profecías, donde se nos habla de mi hijo eres tú, te entregaré las naciones, tú eres sacerdote para siempre por el orden de Melquisedec. O sea, ya pues en otros temas anteriores lo hemos hablado y continuamos igual con lo mismo, porque hay que reforzar. Entonces dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Elohim Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, que significa rey de paz, de Shalom. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. O sea, no tiene ninguna genealogía. La genealogía es que conjunto de antepasados, o sea, no tiene estirpe o ascendencia. Es evidente que está hablando de Yeshua. Entonces dice que no hay ningún registro, que no tiene principio de días ni fin, no hay principio ni fin de su vida, a semejanza del Hijo de Elohim, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces, luego el verso 4 dice, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec, o sea, más grande. Dice, incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, ¿verdad? Los Cohen, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Elohim. ¿Y cuál era la promesa? La descendencia, la tierra, todo las promesas que el Abba le había hecho a él. Dice, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, Melquisedec, Yeshua, es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. O sea, que ya la promesa estaba de que esos hijos de la promesa de donde vendría pues Isaac, Jacob, las 12 tribus, ya estaba en Abraham, ya esa palabra había sido dada. Entonces, aquí nos está hablando de que Yeshua pues es superior a Abraham. Y esto ha sido un problema realmente para el judío o para aquellos que no creen en Yeshua como el Mesías enviado, como ese Melquisedec.
Y vamos a ir, este texto yo lo había leído antes, pero quiero que volvamos a leerlo de nuevo, en Juan capítulo 8, donde los judíos, los religiosos de su tiempo, le dicen a Yeshua que si él se cree que es mayor que Abraham. Y le dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Pero ya de ahí, él murió ya, sin embargo, vive para siempre. No tiene principio ni fin, vive para siempre. Entonces dice, y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Y Yeshua le responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. La guardo. Hace su voluntad. Entonces, verso 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, aquí le habló claramente quién Yeshua es. Y él no podía mentir. Él no puede decir, ay, no soy yo. No, él tenía que hablarle con la verdad. Entonces, vemos aquí que Yeshua es superior. Yeshua estuvo vivo, está vivo. Yeshua se hizo un poco menor que los ángeles y era necesario. Luego toma su gloria de nuevo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí te está hablando de que él no tiene principio de día ni final. Él tomó y como leímos ya en Hebreos al principio, donde él participó de ese cuerpo temporal. Se hizo un poco menor que los ángeles y vino a cumplir con esta misión. Entonces, vamos a seguir, dice el verso 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Elohim propuso, ¿por qué fue necesario que Elohim estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote? O sea, rey de paz, rey de justicia, y es un sacerdote del Elohim Altísimo. Entonces, dice aquí un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Importante. ¿Por qué? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes, o sea, Judá. Lo que quiero decir es que nuestro Adón viene de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Es ese cambio de ley, dice, resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Yeshua llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote eternamente, para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado,
por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y aquí yo le voy a leer de la Reina Valera, porque este es uno de los versos más usados para decir que la ley es ineficaz, que no perfecciona, que ya la ley fue abolida. Estos dos capítulos de Hebreos 7 y 8, por eso se lo estoy leyendo despacio, de la traducción viviente. Si me tengo que ir a la Reina Valera se lo voy a explicar, porque quiero que quede bien entendido. En el verso 18, voy a leerle el 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Verso 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Entonces, ya saben cuál es la esperanza, hablamos de eso, cómo nos acercamos a Elohim a través de Yeshua. Ahora, estos versos aquí se utilizan para decir que la ley es débil e ineficaz y que no perfeccionó nada, porque si tú lo lees así te dicen, pues nada perfeccionó la ley, pero si no lees el contexto de lo que está hablando, ¿y de quién está hablando? Del sacerdocio levítico, de los hombres débiles que morían y que Yeshua no tiene ni principio ni fin, que vive para siempre y que es mayor. Entonces, vamos a ver, Salmos 19:7 dice, la ley de Elohim es perfecta y nos da nueva vida. Son rectos los mandamientos, puros, limpios, firmes y nos dan sabiduría. Entonces, no está hablando de que la ley no es perfecta. Cuando aquí dice nada perfeccionó la ley, no se refiere a la ley. Tampoco dice que la ley es débil e ineficaz. Y vamos a ver que el contexto de debilidad está referida a los sacerdotes de Leví. Entonces, ¿cuál mandamiento quedaría abrogado? El de expiar los pecados y hacer sacrificios a favor del pueblo. O sea, para acercarse a Elohim había que traer sacrificio. Pero esto se hacía por la tribu de Leví, que eran hombres débiles, con pecado, que morían. Y vamos a leer, para recordar, Hebreos capítulo 5, donde dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces aquí no es abrogada la Torah, es ese mandamiento y da lugar a uno mejor, que es Yeshua, que es el sacerdocio de Melquisedec y que ya está profetizado. Entonces esto dio lugar a un cambio en la ley que es mucho mejor y con mejores promesas. Tomas la ley y rectificas allí y da lugar a un pacto rectificado que se le llama el nuevo pacto. Es el mismo, pero hubo un cambio muy importante porque toda la ley y los sacrificios se hacían para reconciliar, hacer paz con Elohim y acercarnos a Él. Pero ahora, pues es a través de Yeshua. Entonces no es que toda la ley, como muchos dicen, fue abrogada. Por eso Yeshua dice en Mateo 5, no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Hubo un mandamiento abrogado y un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, y por eso se le llama el nuevo pacto. Un sacerdocio inmutable para una promesa inmutable, hecha con juramento por el mismo Elohim. Y también pues una profecía cumplida, un sacerdocio eterno. La debilidad eran los sumos sacerdotes y no la ley. ¿Por qué? Porque la ley es santa, perfecta, limpia, te hace sabio, dice que convierte el alma. Y a mí me da mucha pena cuando las personas hablan así mal de la ley perfecta de Elohim, de su palabra. ¿Cómo se atreven a decir algo así? Y es porque lo escuchan y lo repiten. Entonces vamos a terminar leyendo este capítulo 7 para llegar al punto final, que es el verso 28, que es uno también de los versos
que se manipulan bastante. Y leímos anteriormente en el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿verdad? A causa de su debilidad e ineficacia. Y me gusta cómo está aquí en la traducción viviente porque se queda más claro, entendido. Dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Y en el verso 20 dice, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne, o sea, se cambia el inútil y débil, que era el de Leví, por uno que es con un juramento solemne, el de Yeshua, el sumo sacerdote, por el orden de Melquisedec, con promesa, tú eres sacerdote para siempre según ese orden. Entonces, un juramento, porque él lo dice aquí, tú eres sacerdote para siempre. Y luego dice, los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Yeshua, pues Elohim le dijo, el Adón ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, ¿verdad? Entonces ahí está. Eso está en el Salmo 110, ya lo habíamos leído antes. O sea, hay un juramento aquí de Elohim, de que eso va a permanecer y que esa era la promesa y Yeshua lo viene a cumplir. Luego dice el verso 22, debido a ese juramento, Yeshua es quien garantiza este mejor pacto con Elohim, el pacto a través de Yeshua, que incluso el capítulo 8 vamos a hablar de ese pacto. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Yeshua vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Elohim por medio de él. Entonces Yeshua es el único, el mediador. Nadie puede llegar al Padre si no es por Yeshua. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Elohim si no es a través de Yeshua. Entonces Él es el mediador y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 8 porque Él es el mediador de un mejor pacto y mediador es alguien que intercede, alguien que media entre dos partes. Él es el único. Entonces, aquellos que quieran ir por otra puerta o por otra religión, no van a poder llegar. Tiene que ser solamente a través de Yeshua. Y tenemos que estar claros, confirmados en esto. Entonces, dice aquí que es por medio de Él quien vive para siempre, a fin de interceder con Elohim a favor de ellos. Él intercede día y noche por nosotros. Verso 26. Él es la clase de sumo sacerdote, de ese Cohen Gadol, que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Los sacerdotes de Leví tenían culpa, tenían pecado, no eran inocentes, tenían debilidades, morían. Entonces Yeshua dice, es santo, es perfecto, no tiene mancha como tenía que ser el cordero, sin mancha. En la Reina Valera, en el verso 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Yeshua una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como ese cordero sin mancha, ¿verdad? Santificándonos a través de él. Entonces, verso 28, ya para terminar, y que aquí confirma todo lo que acabamos de hablar, dice, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada,
Elohim nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto Cohen Gadol, el perfecto sumo sacerdote para siempre y eternamente. Y por medio de él, quien intercede por nosotros, quien nos reconcilia con Elohim, tenemos el perdón de pecados. Si le creemos y le obedecemos y caminamos como él caminó. La ley, donde constituía a los sumos sacerdotes, esa debilidad que eran los hombres fue la que dio lugar a el nuevo pacto a través de uno mejor y un juramento cumplido y una profecía cumplida en su hijo Yeshua. Y ya lo vimos por todos los versos que le he compartido. La manera que, pues Pablo, que fue quien escribió Hebreos, y ya les había comentado la razón del por qué yo creía que era él, aunque personas no lo creen, pero está bien, yo sí lo creo. La manera de él explicar, o sea, es difícil, porque yo para poderle exponer esto, se me hace bien difícil. O sea, la manera que Pablo explica es complicada y pareciese como contradictoria, pero no lo es. Es que él tiene una manera de hablar que es, yo la puedo entender al leerla, pero es difícil de explicar. O sea, él mismo yo creo que cuando dijo, tengo mucho que decir, pero difícil de explicar, o sea, tiene toda la razón. Es difícil de explicar esto. O sea, yo trato, y fíjese, pero lo bueno de esto es que él sigue confirmando. En el siguiente capítulo vamos a hablar otra vez de ese sumo sacerdote y de este pacto y de lo que pasó, para que al final tengamos pues un entendimiento mayor. Pero yo les digo algo, no me ha sido fácil hacer esto. O sea, es difícil explicar. Por eso dice que las cartas de Pablo eran difíciles. No es nada fácil. Y eso que ya me estudié el libro de Levíticos completo, me faltan solamente 2 capítulos, pero esto aquí, nada fácil, de verdad se lo digo, aunque estoy feliz porque he aprendido muchas cosas y me he acercado más al Padre a través de estudiar este libro y a valorar más a nuestro sumo sacerdote, conocerlo más, acercarme más a Él a través de todo lo que hemos ido estudiando. Amén. El Abba te bendiga mucho.